bueno, me cuenta que su hermana había tenido un bebé y que el bebé tenía cranioestenosis y que ya hacía muchos días que venían haciéndole tomografías a ver si se veía algún haz de luz en este cráneo que les dé a ellos el indicio de que hay un cartílago. Ahora sí, Bienvenidos, ahí perfecto. estamos. Bien, Bien, amigo, qué bienvenida. cuestión, la imagen del otro en mí, ¿no? Sí, y es muy, muy de eso, ¿no? La imagen, universo, totalidad, Por ahí me la estaban escuchando así medio, mira. mucha imagen, mucha exposición, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Esto que Ujú. estás viendo, ¿no? Y que solo estoy yo. Bueno, has visto el videito que subí hoy, ¿no? Como tema pulsante para este día, para este viernes de Humanos en Bioexistencia. Sí, Un tema muy profundo para tocar, porque habla de esa responsabilidad que tenemos que asumir. Pero para arrancar, ujú. eh, ¿cómo anduvo esta semana? Mira, súper, súper movilizante. No sé si me escuchan, vos me escuchás bien por Instagram porque Ah, por ahí está, a ver, tengo, ¿no? A ver, porque no me está tomando el micrófono, ves que se yo te hace escucho perfecto. la señal, me está tomando el micrófono de la del celular nada más, no el, del aparatito acá para que tome las, Sí, no, pero a ver, ahí. se escuchaba perfectamente, así que Ahí si no está, ya no. ahí se conectó. No se conectaba por el pin de carga. Ahí Ah, está, ya agarró el micrófono. Así que ha sido una semana así, muy, muy de muchas corridas, de muchas actividades. Pues, he tenido los cumpleaños el cumpleaños, digo los cumpleaños de mi hija, porque mi hija hizo dos cumpleaños, uno para la familia, otro para sus amigos, entonces con las tortas y con todas esas cuestiones que van de la mano de los hijos, ¿no? Pero pudiendo solucionarlos o pudiendo manejarme en el tiempo, no logrando incorporar las actividades propias como prioridad, ¿sí? Siempre la prioridad la tienen mis hijos, en las actividades de mis hijos también. Entonces, eh, nivelarlo entre lo que amo hacer y la maternidad que también amo hacer, pero que no puedo equilibrarlos todavía, es una cuestión que voy trabajando. Tuve la celebración de los 15 años que llevamos juntos con mi marido, con Gabriel, Denis Gabriel, y llevamos 15, pero yo puse la publicación 14 porque nada, ¿cuál de los dos más colgados? Me di cuenta después de que hice la publicación, digo, che, pero no, me parece que son 15. Y saqué la cuenta y eran 15. Así que, bueno, son 15 años y 15 años que me llevó a hacer una introspección muy profunda desde lo maravilloso que es cambiar y crecer. ¿Sí? Porque hoy la relación que tengo con mi marido está muy lejos por mejor que lo que era cuando iniciamos. Fuimos creciendo, tuvimos nuestros encuentros en el transcurso de toda nuestra relación, pero hoy es una relación plena. La verdad es que maravillosa. Y bueno, entonces estuvimos en el medio de esta celebración hace 2 días. no solo plena, sino que una celebración consciente, porque digo, parte de, de esta relación, ¿no? De compartir con tu pareja tiene un gran proceso de la bioexistencia y de tu trabajo interior en el medio, ¿no? Digo, Ujú. hace cuántos años que estás transitando este camino de conciencia para ser tu mejor versión. Desde mi creación y yo como creadora de todo, si no hubiese creado este marido, yo no estaría transitando este camino. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque él siempre fue mucho más abocado a las actividades espirituales que yo. O sea, yo era sumamente pragmática, materialista, o sea, una persona que era muy
¿no? Muy el día a día, muy de lo que hay, si no lo veo no lo creo, ¿sí? Eh, Ni siquiera había transitado mi niñez en parte de la religión, pero me alejé muchísimo por cuestiones que habían sucedido en ese entorno cuando era niña. Entonces, lo espiritual para mí era como que no me gustaba mucho, no me sentía cómoda en ese lugar. Y cuando lo conocí a él, fue re profundo escucharlo hablar en ese tiempo él estaba con muchos conocimientos de metafísica. Y a partir de ahí fui poniendo cositas en común que yo había aprendido a lo largo de mi vida, que tenían que ver más con lo mental, pero que con trabajos mentales, y fuimos poniéndolo y averiguando, empezando a averiguar, y empezando a averiguar cuestiones que nos llevaban a un bienestar completo, integral, no solo económico, sino espiritual también, físico y espiritual. Con él es que llegamos a Pablo Almazán. Sí, o sea, él me dice, mira, Dori, viene una persona que hace decodificación en ese momento, viene a Villa Regina. Así que por él es que yo digo, bueno, vamos, sí, dale, y Y acá para, estoy. Sí. porque yo digo lo mismo, ¿no? De mi esposa, que si no hubiera sido por ella y por su aguante, yo jamás, bueno, uno dice, no lo sabe, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Porque sí. Yo puso todas las señales ahí y si yo soy el creador, sabe que creo todo, ¿no? Ujú, En ese no tiempo pusiste todas las señales y todas las pistas necesarias para hoy encontrarme acá, trabajando en mí, charlando ujú, con vos, ¿no? Humanos en bioexistencia, ¿no? Porque es todo parte de la misma creación. Todo ujú, sucede tan especial que a veces nos pasa uy, estamos por ahí renegando, uy, pero yo quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, y no se da cuenta de que todo es un plan tan perfecto que va a llegar cuando tenga que llegar aquello que tenga que llegar en el momento exacto y para ese nivel de conciencia en el que uno se encuentra. Me estoy escuchando doble. mm. Yo también Eh, te escucho doble. Doble. Puede ser que, algo. eh, a ver ahí, y ahora sí me escucho perfecto. pues yo te Sí, a veces. escucho doble, pero porque tengo el mínimo del Instagram, el mínimo, volumen mínimo, y te escucho a través de los auriculares más, de manera bien nítida. No creo que sea por este volumen que te estás escuchando doble. No, 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 Ujú. sé lo que era como, ¿no? El no tiempo, el eco Sí. creo que va por ahí. Y, y cómo no puede hacer de otra manera, ¿no? Que este camino se vaya dando con ciertas particularidades y que aquello que uno necesita vaya apareciendo en el tiempo exacto, que nada, nada se va a acelerar y va a ser todo tan perfecto y sincrónico para poder ir caminando de una manera muy profunda y con lo necesario para despertar, ¿no? Que la conciencia que llega en el momento, la imagen, la escena, el trabajo interior, el consultante, la charla, siempre llega en el momento exacto. Llega en el momento exacto para tener ese despertar, y obviamente con las herramientas necesarias para ese momento. Ujú. Eh, Uno está listo para estos nuevos momentos, o sea, para recibir eso. Tal cual. Eh, Creo que están así, porque si no se diluiría ahí en el éter, ¿no? Se perdería. Obviamente que lo estamos creando nosotros Ujú. Y fíjate para que, eh, sí, eh, desde esa sí, totalidad. sí te escucho. Ujú. Cuando estamos creándolo, o sea, que somos tan creadores, es tan profundo lo creado, que no hay manera de que
de que no salga, ¿sí? O sea, una simple idea, un simple pensamiento que yo tengo con respecto a algo que debería hacer, o que tendría que hacer, o que estaría bueno hacer, pero que no me animo a hacer, al poquito tiempo le vas a ver que alguien lo hizo. Porque no es que ese otro lo hizo, sos vos haciendo a través del otro. O sea, si con vos no pudiste con esta creación llevar adelante esto que vos querías, o esto una simple idea que, ¿no? Tu inconsciente lo toma y dice que esto hay que hacerlo. Y vos das vueltas, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, aparece por otro lado, de hecho. Y vos decís, ¿cómo? Era mi idea esa, ¿cómo otro la llevó a cabo? Y en realidad no es un otro, ¿sí? Sale de vos, ¿sí? Ese otro que está ejecutando, le es como ¿no? Como que uno tiene un montón de parlantes Bluetooth, que es la realidad, y que va reproduciendo todos sus pensamientos, todas sus ideas, porque no las llevas a cabo vos. Entonces, como pensamiento creador, ¿sí? Que como eso ya existe, ¿no? Lo vas a ver. Vas a ver, Ciencia colectiva. claro. Ujú. Sí, que este colectivo, en este sentido, ¿no? Sale de uno, exacto. O sea, la conciencia colectiva va a ser siempre tu conciencia. Mm. Al fin y al cabo, ¿no? No nos separamos del observador, ¿sí? ¿Quién está observando este universo? ¿No? Exacto. El universo, claro, el universo es de quien observa ese universo. El universo es y le pertenece a quien observa ese universo. Si sale de vos, no te gusta y vas a tener que trabajar en vos para poder cambiar el universo, para ver para qué, desde qué lugar, ¿no? Divino estás creando eso que creaste frente a vos y que no te gusta, o que te gusta, o que no podés llevar a cabo, o que querés y no podés, o que te cuesta, ¿no? O que te gustaría que fuera de otra manera. Ujú, Y es perfecto que estemos hablando de esto, bueno, siempre es, ¿no? ujú, Creador. Y con el tema disparador, ¿no? Del video que subí hoy, que es algo muy profundo, ¿no? Es como un tss, 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 te estoy hablando a ujú. vos, ¿no? Es Sí. uno mismo a uno mismo, llamándose a la atención. Y Ujú, como no puede ser de otra manera que en este trabajo interior que vamos llevando adelante, suceda lo lógico. Lo lógico que uno dice lo lógico, ¿no? Y es disruptivo porque asumir que un hijo puede sanar un síntoma a través de mi trabajo interior es muy fuerte, es muy profundo. Es un lugar de responsabilidad, es como, digo, ¿no? En este juego de la realidad le pasa algo a tu hijo, se cae, se quiebra, uno que hace inmediatamente toma la responsabilidad, lo levanta, lo lleva a un hospital, a una clínica, a un lugar para que lo enyesen, bueno, o lo tengan que operar y demás, ¿no? Y ahí ujú. hablamos de una responsabilidad. Hay una responsabilidad más profunda que es ese síntoma, eso que le pasó a tu hijo. En realidad es un aviso mucho más fuerte porque hay un montón de señales que te pasaste por alto. Mm, Hijo es esa proyección de todas tus identidades que portás, de todo ese clan que estás administrando con esos dolores, con esas muertes, con esos padecimientos, con esas decisiones que no se tomaron. Y cuando, digo, experimentás, ¿no? Este trabajo interior y que ves que tu hijo se sana, pero que ni siquiera encima fuiste a trabajar ese síntoma, más allá de que lo que estás trabajando está relacionado, pero siempre. inevitablemente. ¿Eh? Y ayer justo trabajamos en consulta con
con un consultante que, bueno, más allá de todo lo que le venía pasando, ya hace 18 consultas que vamos llevando, que estamos trabajando la ansiedad, y su hija que tenía un diagnóstico, una medicación que tomaba, ya me comenta que en diciembre le van a quitar la medicación, que se la vienen disminuyendo para finalizar quitándosela. Y que eso que transitaba, donde en el colegio, bueno, tenía ciertas dificultades con la lectura, con la pronunciación de la letra R y demás, dice que tomó una botellita, no me acuerdo qué, y que tenía 3 frases y las leyó, no, 4, las leyó de corrido como si nunca hubiera tenido nada. De hecho, Mm, la letra R ya no le es problema. Y que habíamos trabajado en su consulta anterior a su madre, a su abuela. Habíamos trabajado eso que no se había expresado. Se había trabajado sobre a alguien que se lo señalaba de analfabeto, de mm, bruto. Ahora bien, esa hija ahí asumiendo ese rol para él, para que poder descubrir eso, ¿no? Y llevarlo al equilibrio, ya que había quedado balanceado hacia una de las polaridades, ponerlo en equilibrio, en conciencia, transitar por eso que pasaba su ancestro, ese dolor, esa sensación. De hecho, en esa consulta él me decía, no, cuando estábamos trabajando ahí, ¿no? Él trabajando sobre su madre y sobre su abuela, le venía, le venía la imagen de su hija, mm, representándole todo eso. Y luego de una consulta, y digo, no es el 100% de los casos que suceda, pero sí sucede. Y sucede mucho más de lo que a veces como consultores creemos que va a suceder. Porque después de todo lo que me había dicho, me dice, ay, tengo 2 bombas más. Y sí, cuando eso. Ay, no te conté, mirá. No sabes lo que me pasó. Sí. Es maravilloso cuando, y más, porque, ¿qué es lo que tienen los hijos en el universo? O sea, primero y principal, si nos asumimos creadores de la realidad y creadores del todo, por lo tanto, ¿sí? Nada de ese todo existe, ¿sí? Sino que existo yo desplegado, ¿sí? Cuando me asumo creador del universo, este es un NPC que yo puse, este es otro, sí, o sea, yo estoy desplegando una realidad cuando me asumo creador de la realidad. ¿Qué es lo que sucede con los hijos? ¿Sí? Al estar haciendo una experiencia biológica como seres humanos, y en esta experiencia biológica, el inconsciente biológico lo que pide es que que te enfoques en agrandar la descendencia, porque vos tenés que, lo esencial, y existís acá, ¿sí? Para vivir, ¿sí? Crecer, nacer, crecer, reproducirte y morir. Eso es la biología en sí. Entonces la reproducción está en una de las 4 actividades cerebrales del tallo cerebral que son esenciales para la vida: alimentarse, beber líquidos, respirar y reproducirse. ¿Sí? Por lo tanto, nuestros hijos como factor de reproducción van a ser lo más importante biológicamente. En el momento en que no lo sean, hay que ver, ¿no?, los dolores del pasado porque no es biológicamente conveniente. Es natural que los hijos nos afecten. Y como afecto, ¿sí? Como son tus afectos más cercanos, lo que les suceda a ellos te va a afectar. Entonces ¿no? Es es un gran potenciador de la puesta en acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a tu hijo le está pasando algo,
ahí sí vas a hacer algo para que tu hijo no sufra, porque es biológico, vos no querés, vos vas a querer que tu hijo viva más mejor, o sea, más y mejor, no más mejor, ¿sí? Más y mejor, ¿sí? Que lo que vos estás viviendo o lo que vos viviste. ¿Sí? Entonces, vos vas a hacer lo posible para que tu hijo no sufra, para que tu hijo crezca bien, crezca sano, crezca fuerte. Y cuando le sucede un síntoma a tu hijo, te afecta. Muchas veces, o sea, siempre, es así, siempre, el síntoma antes de estar en tu hijo estuvo en la realidad y no le dimos mucha importancia. Quizás hasta te pasó, ¿no? Ok, necesitamos que resuelvas esto ya, o no, el grado de angustia que se está viviendo y que no se está procesando por estar pateándolo en el tiempo, ¿sí? Porque yo no quiero trabajar esto que me está pasando, o no quiero ver qué son estas emociones, que estoy muy en incoherencia. Un gran potenciador de la acción para poder cambiar eso es ¿no? Este parlante Bluetooth. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo con tu hijo, vos, quiero hacer algo por mi vida, para que mi hijo esté mejor, para que mi descendencia esté mejor. Entonces, sí es fuerte el pulso que me lleva a querer que mi hijo esté mejor. Y en este caso que le pasó a tu consultante, no lo hacía por la hija, pero su hija sí le daba, tenía cuestiones que la afectaban de ella, ¿no? Porque si no, no te hubiese dicho, mi hija dejó de pronunciar mal las palabras o mi hija comenzó a pronunciar bien la R, porque nota que hay un problema ahí. No, mi hija ahora lee de corrido. ¿Por qué? Porque antes no lo hacía y eso antes lo afectaba. Lo que pasa es que no estaba en un rango de alarma, ¿no? Empezó a trabajar para sí mismo, ¿sí? Trabajando para sí mismo, su hija cambia. ¿Por qué? Porque esta hija sale de él y de sus dolores. Yo lo voy a ver representado en mi hija la posibilidad de solucionar los dolores del pasado. Por lo tanto, si yo no conozco los dolores del pasado, voy a vivir esta situación que está sucediendo con mi hija como un problema. Lo voy a vivir de manera dolorosa. Cuando yo soy consciente de mi pasado, puedo actuar sabiendo que yo estoy solucionando algo, que mi hija está solucionando algo, y puedo abrazar ese dolor y trabajar en mí para que, para que ese síntoma no esté, no, porque para que despierte a través del mensaje que tenía para darme ese síntoma, esa angustia, ese dolor. Tal cual. Sí, yo digo, el grado de incomodidad al que nos lleva es, bueno, estuvimos durante mucho tiempo en una incomodidad que resistimos, portamos, porque culturalmente, bueno, hay que hacer esto, tenés que relacionar con aquel, tenés que, bueno, formatos distintos, ¿no? Propuestos por el inconsciente familiar o colectivo, pero que en algún momento, como Se soportamos ese torció. impacto, se empieza a torcer mucho más y empieza a aparecer en un hijo esa incomodidad, ¿no? En este caso, bueno, él vino a trabajar por él y mismo empezó a darse cuenta, ¿no? De, bueno, a ver desde dónde estaba, ¿no? Creada esa hija y era perfecto porque era mamá. Ahora en esta última consulta apareció otra ese nombre al que bueno, él expresó, ¿no? Y no, fue fantástico porque fue esas consultas Sí. donde quedó muy acalorado, ¿no? De todo lo trabajado. Son esas consultas que te vas a decir, bueno, uff, cuánto se movió y se va a mover el universo. Tal cual. Eh, es, es maravilloso, digo, desde ese lugar y cómo nos sorprendemos, digo, fue tan lindo lo de ayer que digo, no, esto se merece un video, porque digo, Ujú. me tengo que despertar ahí afuera, tengo que ver lo Sí, importante. Digo, bueno, ese es el caso que tengo acá más próximo, ¿no? Digo, bueno, vos tendrás algún caso así donde, bueno, tenemos uno muy pragmático, muy disruptivo, ¿no? Esa craneoestenosis. claro, ese fue uno de los casos bisagra en mi vida, ¿sí? O sea, fue un caso bisagra, porque ahí
Ahí vivencié en carne propia, sí, o sea, vivencié desde el sentir lo que es que esa parte de mí tome conciencia y se sane. Sí, o sea, tome conciencia del dolor que se vivió y que nunca había sido atendido. Sí, y que seguramente está más atrás, ¿sí? Pero no llegamos a esa instancia porque en aquel tiempo primero, o sea, fue uno de los primeros casos que yo trabajé, no había como un orden de consulta y luego ella no quiso seguir actualizándose ni trayendo, viniendo a consulta. Ni siquiera era la madre del niño la que vino a consulta. Eso es lo más profundo. O sea, acá había una tía angustiada por un sobrino con cranoestenosis, ¿sí? Preocupada por su hermana, que era la mamá de este bebé, y preocupada porque este bebé iba a cirugía y había mucho riesgo de muerte, porque no tenía 3 meses todavía, ¿sí? Y tenían que romperle el cráneo con sierras, bueno, con todo lo que se hace, poner, ¿no?, los aparatitos para mantener la distancia entre los huesos. Era una cirugía muy complicada. Y eh, esta Complicado. chica, invasiva, muy invasiva, un bebé recién nacido, ¿sí? Que pasaba por esto, ¿no? Y ella viene y me pregunta, y viene a consulta. Yo ya la conocía porque trabajaba en casa, entonces eh, vino y me preguntó, y bueno, nos pusimos a charlar y pusimos a hacer una consulta. Y Jessie me dice, Jessica se llama la chica, viene y bueno, me cuenta que su hermana había tenido un bebé y que el bebé tenía craneoestenosis y que ya hacía muchos días que venían haciéndole tomografías a ver si se veía algún haz de luz en este cráneo que les dé a ellos el indicio de que hay un cartílago, ¿no? Que hay algo cartilaginoso en su cabeza de recién nacido. Nada, dice Dori, no se ven en los estudios ningún haz de luz, o sea, tiene la cabeza bóveda completamente cerrada. Entonces, el trabajo es, ¿no? Yo la pongo a ella como protagonista, ¿no? Como viene ella a consulta, ella es la que tiene el síntoma, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el síntoma de ella en este momento? La preocupación por su sobrino, que con craneoestenosis. Entonces, estas historias que, bueno, nos llevaron a las preguntas de las edades, ¿sí? O sea, ¿cuántos años tiene tu hermana cuando nace el bebé? 36 años, 32 años. ¿No? Tenía 32 años, muy bien. ¿Y qué le pasó? Tiene que, ¿no? Leo yo en el libro, porque los consultores en existencia consciente no sabemos todos los síntomas de memoria. Entonces busqué en el libro qué era la craneoestenosis, busqué, ¿no?, la lógica y le digo, mira, Jessy, acá tenemos que encontrar al muerto con la cabeza rota. Y la craneoestenosis tiene esta cuestión que es muy literal. Puede que no esté en la vida contemporánea de la persona, ¿sí? El muerto con la cabeza rota, pero sí tiene que estar en lo transgeneracional. ¿Sí? Algún tío abuelo, ¿sí? Acá tiene el muerto con la cabeza rota, tiene que estar, porque si no, no habría posibilidad que un niño nazca con la cabeza armada, para que no se le salgan las ideas, ¿sí? Para que, ¿no? Esta cuestión lo vi mucho después en otros trabajos que me tocaron particularmente, pero qué raro, me tocaron 3 consultantes con niños de craneoestenosis. De hecho, uno de mis consultantes actuales, él tuvo craneoestenosis cuando era niño. Entonces tiene mucha cuestión ideológica el tema, ¿no? Y está muy presente esto de la ideología. Pero acá en este caso en particular, ¿qué te pasó a los 32 años? O sea, le digo, a tu hermana a los 32, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene que estar, no? ¿Hay algún muerto en el entorno? ¿Murió alguien? No, nada, dice ella, no, nadie, estamos re bien, pasando re buenos momentos, bueno. Y entonces le pregunté, ¿y a los 16 de tu hermana, vos, que ella tenía 17, 18 más o menos, le digo, ¿vos cómo estabas? ¿Se te murió alguien? ¿Se murió alguien de tu entorno, del entorno de tu hermana? ¿Que haya una muerte? Digo que tiene que ser una cabeza rota. Acá tenemos que encontrar la cabeza rota. Me dice, no, no, acá es
Dice, estábamos las dos juntas, sí, tenían problemas, muchísimos problemas con la autoridad, ¿sí? O sea, con su padre, ¿no? De mucha violencia, de un entorno muy violento, ¿sí? Su infancia fue así. Y en este momento, o sea, cuando digo, bueno, y a tus 8, habíamos hablado antes preguntando por ahí si había algún tío, ¿sí? Uno que murió de epilepsia por allá arriba, joven, niño, ¿sí? Y buscamos otro por allá. Pero me faltaba eso. Che, y a los 8 años de tu hermana, los 9, 10 tuyos, alguien que se haya muerto por la cabeza rota, y que, ¿no? O que haya muerto en una instancia, que le hayan pegado un tiro, un palo en la cabeza, ¿no? Era muy literal. Acá había una cabeza rota. ¿Por qué buscamos la cabeza rota? Porque este bebé está naciendo con la cabeza sellada, selladísima, o sea, cerrada. ¿Para qué nacería con? Está protegiendo el cerebro, porque por no haberlo protegido antes, ya lo se murió por el cerebro desprotegido. Entonces, en ese momento a ella, cuando yo le pregunté de los 8, así, se pone blanca. O sea, yo lo vivencio de manera, ¿no? Y se tapa la boca y empieza a llorar. Yo no sé, me acuerdo y lloro yo también, porque yo no sabía qué era lo que había pasado a los 8 años en ese momento, porque ella lo sabía. Ella temblaba y lloraba, ¿no? Y yo lloraba con ella, ¿no? Pero no sabía qué era lo que había pasado. Listo, la dejo llorar, ¿no? Y después cuando terminó, cuando empezó a calmarse un poco, me cuenta que a los 8 años de su hermana, los 9 de ella, habían ido a jugar, estaban jugando afuera. Su hermana tenía un mejor amigo del barrio, ¿sí? Que estaba jugando a la pelota con él en la calle, y sale la mamá y le dice, vengan a cambiarse que tengo que llevarlas a control médico, tenemos que ir a la salita. Entonces, enojadas, se van adentro y le dicen al nene, le dice ella, sí, no, la hermana de ella, le dice a su amiguito, le dice, andate a tu casa, que cuando yo vuelva te voy a buscar y vamos a seguir jugando a la pelota. Y ellas se van y el nene no se va. Se van al médico y el nene no se va, se queda jugando a la pelota afuera. Y estaban construyendo un barrio cerquita del barrio de ellas, que era de monoblocks, era muy grande, un barrio. Entonces iban y venían camiones re grandes. Y bueno, se le va la pelota a la calle, va a buscar la pelota, un camión lo atropella y lo mata. Pero ¿cuál es el anclaje que hay? Es que cuando ellas llegan, encuentran todos vallados frente a la casa, la policía, ambulancias, todo, ¿no? Y cuando van llegando, uno de los amiguitos del barrio viene al encuentro de las nenas y les dice, a fulanito el camión le pisó la cabeza y lo mató. Y ahí se detuvo el tiempo para esta nena de 8 años. ¿Entendés? Porque a su mejor amigo un camión le había pisado la cabeza. Y, y entonces le digo a Jessie, ¿no? Digo, tu hermana debe haber resentido, está justo en ciclo, le digo, de la muerte de este niño. Debe haber resentido algo, debe haber pensado en él, debe haber vuelto a sufrir el dolor de aquel momento. Y ella dice, sí, no sé, vio cómo es mi hermana que no habla mucho, dice. Bueno, por ahí preguntarle, decirle que si quiere puede venir ella a consulta. Y se fue y volvió. Después, como al mes, entonces yo le pregunté, digo, che, sí, al final, porque faltaban un días para operarlo al bebé, ¿eh? O sea, cuando vino ella con la consulta, faltaban unos días para operarlo. Entonces le digo, y Jessy, ¿cómo le fue? Esperando, no, desde yo como consultora digo, o sea, el trabajo en consulta lo que hace es eh, por ahí llevar el proceso de la cirugía a más pleno, se resuelve mejor, ¿sí? Eso era lo que yo esperaba como consultora, o sea, con un proceso está tan cerca, ni yo creía, ¿no? Que se iba a resolver así. Pero digo, bueno, lo deben haber operado, debe haber salido bien, porque Jessy no me dijo nada. Entonces le pregunté, Jessy, le digo, ¿y tu sobrino lo operaron? Y me dice, no le conté. Este famoso, no le conté. No tiene nada.
¿cómo? Le digo, ¿cómo nada? ¿Sí? ¿Lo operaron? No, no, me dice, cuando fueron a hacerle la tomografía, antes de entrar a la cirugía, como para tener bien todos los datos por donde tenían que hacer las suturas, todo eso, eh, vieron que tenía la cabeza de un bebé normal. ¿Cómo de un bebé? Sí, o sea, no tiene nada, o sea, como si todo se hubiesen equivocado, pero tanto que tantos meses seguidos, tantos estudios seguidos se hubiesen equivocado y este es un bebé normal, como si hubiesen cambiado de bebé, dice, porque es la cabeza de un nene normal, de un día para el otro. O sea, la cabeza de un bebé totalmente osificada de un día para el otro se volvió cartilaginosa, cosa que para la medicina es imposible. Sí, para la medicina, la ortodoxa, es imposible que el hueso se vuelva cartílago. El cartílago sí se vuelve hueso, es natural, es un proceso natural, pero, pero no, el hueso no se vuelve cartílago. Bueno, acá sí sucedió eso. Y cuando charlábamos con ella, le digo, ¿entendés desde qué lugar creaste vos a tu hermana? ¿Por qué? Porque tu síntoma es la preocupación por una hermana que sufre porque alguien que tiene la cabeza rota. Desde ese dolor inmenso que vos viste que no sabías cómo tu hermana iba a hacer para resolver el dolor de haber perdido a su mejor amigo, vos creaste nuevamente una hermana que vuelva a sufrir, pero esta vez por un niño, y vos te pusiste, ¿no?, en acción, porque ella es la que viene a verme, no vino su hermana, ¿sí? Entonces, la historia de esta chica, de la tía, de este niño, es la preocupación por los hermanos. Y la preocupación por el bienestar de sus hermanos, ¿no? Siempre está pendiente de sus hermanos, de que no les falte, de que estén bien, de que tengan esto, de que, ¿no? Constantemente en un rol materno sobre sus hermanos. Eh, pero, ¿no? Como siempre así. Sí, Y este fue como el caso más grande que yo trabajé. O sea, muy fuerte fue para mí darme cuenta de cuán creador soy del universo, ¿sí? Porque acá está mi preocupación por mis hermanos. ¿Entendés? O sea, yo como creadora del universo creo a alguien preocupada por su hermana, ¿no? O por su hermano, eh, por su hermana y por el sobrino. Entonces, ¿no? ¿Desde dónde estoy creando yo esto? sí, ¿No? ese espejo que viene a sanarnos, a poder ver desde dónde creamos el universo. Claro, tal cual. Sí, Eh, Fer, sí, no, nos asombra. Hombres a nosotros. Y sí, somos los primeros que nos asombramos, no solo eso con lo que sucede, sino que en cada consulta, porque los disparadores son infinitos. Claro. Eh, y digo, lo disruptivo de que suceda algo así y en tan poco tiempo, ¿no? Que la biología, si creemos, digamos, o la materia creemos que existe, se transforme de una forma inmediata, revirtiendo ese síntoma, ¿no? Digo, de hecho, esta consultante tuya se había creado una hermana Ujú. preocupada por su hijo. Ella se preocupaba doblemente, se preocupaba por su hermana que estaba preocupada por su hijo, ¿no? Un universo, pero Ujú. espectacular. Eh, y lo bueno que ella poder asumir ese rol, ¿no? De poder ver el desde dónde y desarmar ese tiempo que estaba trabado en ese instante, porque eso es lo que sucede. Cuando nos pasa ese hecho traumático, todo el tiempo queda anclado ahí. Es como cuando nos enojamos con alguien. Nos enojamos con alguien hoy en la cotidianidad. ¿Y cuánto tiempo nos quedamos pensando, enganchados en eso? Fíjate si no se detiene el tiempo, porque Años, exacto, años, ¿no? No, ¿entendés? Años detenido el tiempo en ese dolor. Bueno, y ella después le preguntó a su hermana, ¿sí? Si en el transcurso del embarazo
había pensado, porque yo en aquel entonces, ¿te acordás que, bueno, vos no estabas, en aquel entonces las consultas no era un ciclo de consultas, no tenían un orden, Mm. ¿sí? Entonces vos podías ir directamente a Ah, Rorixis, claro. trabajabas línea de tiempo, o a veces era, no tenías una charla previa ¿no? Hablando del síntoma y de las tomas de conciencia en la charla. No era como muy estructurado como está ahora, porque debido a la experiencia que hemos obtenido. Pero en esta consulta, bueno, yo le dije que le pregunte a la hermana si había pensado durante el embarazo en este amiguito, porque es lógico que haya vuelto a resentir todo lo que vivió en este momento y que debido a eso su hijo está viniendo así para ella. Y ella me dice, bueno, sí, le voy a preguntar cualquier cosa, decirle que venga o dale le di como para hacer un ejercicio cuando estábamos en aquel tiempo, una carta drenaje, ¿sí? De donde drene la emoción contra el amiguito, pero no cualquier emoción, sino que le diga lo crudo, o sea, te dije que te fueras y no te fuiste, ¿no? Toda esta cuestión. Mm. Y no, después no supe más si lo hizo o no. Y cuando vino y me contó, me dijo, y le digo, pero entonces hizo la carta a tu hermana, ¿qué hizo? ¿No? Le pregunto, me dice, no, yo solamente le pregunté si ella durante el embarazo había pensado en su amiguito, ese que se había muerto con el camión. Y ella me miró con la vista así como bien cruda, bien dura, mirándome a los ojos, me dijo, no hay un día de mi vida que no piense en él. ¿Entendés? O sea, el tiempo para ella se detuvo en ese momento. No hubo un solo día que no pensara en este amiguito que se murió, que no recordara. Su cuerpo pedía a gritos a este amiguito con la cabeza, con una cabeza que pudiera soportar aquel accidente. ¿Entendés? El dolor, ¿no? Fue lo único que hizo fue, ¿no? Yo creo que pasó el tiempo porque mi piel y mi cuerpo envejeció, creció, ¿no? Tengo canas ahora, pero el tiempo a través del dolor no pasa, se detuvo ahí. Y en esta chica el dolor estaba ahí tan fuerte que cuando toma conciencia de que ese es el dolor que estaba sosteniendo y lo puede soltar, puede abrazar aquel dolor. No tiene que el bebé, o sea, no tiene que crear un universo donde el hijo sí tenga un casco, porque ya, ¿no? Lo tenía aquel lo necesitaba. Y pudo drenarlo porque parece que sí hizo la carta. Nunca lo supimos porque, bueno, nada, era una cuestión de no presionar mucho, pero sí sí hizo sus acciones, ¿sí? Y tuvo una Sí, toma de conciencia que a mí se me puso la piel así. Bueno, a nosotros siempre se nos pone. Cuando el otro toma conciencia, escalofríos en todo el cuerpo, llanto. Sí, 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 porque no puede no estar saliendo de nosotros ese claro. consultante, Ujú. historia. Eh, sí, yo me acuerdo, bueno, otro caso que en este caso sí vino la chica por su hija, ¿no? Que sufría ataques de pánico. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, como venía ella por la hija, digo, bueno, yo la llevé directamente a ver, bueno, qué era lo que ella veía en su hija, ¿no? La sensación, qué era lo que ella creía que sentía su hija con ese ataque de pánico y la llevé a trabajar eso, ¿no? Y sabiendo que en el ataque de pánico, bueno, en alguna de las escenas está el muerto que está relacionado con ella. Y bueno, Ujú. empecé a trabajar y lo perfecto, que es muy parecido, me acuerdo, a uno de los casos, al caso que se trabajó en mi apertura, ¿no? Que también era un ataque de pánico, Como donde si fueras el creador, ¿no? digo, me vino cual, Claro, sí. eh, de por sí ya ella tenía como un freno, ¿no? Para poder expresar las emociones. eh, Donde, bueno, después cuando seguimos trabajando, en su casa su padre era tan violento que ella no se podía permitir expresar las emociones. Pero bueno, fuimos trabajando de a poquito, la fui llevando hasta que, bueno, pudo empezar a liberar esas emociones. Y me acuerdo que la escena, una de las escenas, ¿no? Ella llegaba de un viaje y
y llegaba a su casa y en el comedor, previo a pasar a su habitación, la frenaban sus papás y la que había fallecido era su abuela. Y ella ahí se enteraba de esa abuela que fallecía. Ahora, mira, no lo tengo presente, me voy a buscar la carpeta, pero si no me equivoco, ella estaba relacionada con esa abuela, ¿no? Obviamente que ujú, muerto era ella, pero tan, 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 tan perfecto que en ese trabajo, eh, bueno, ya a la primera consulta, luego de eso, su hija ya esos ataques de pánico no los tenía, ujú, esa sensación o demás, mismo previo a los exámenes que tenía que ver con algunos profesores del colegio y demás, también entraba como cosas así de esa sensación. Y poder comprobar que al ir trabajando ya en consulta, aquellos que a su hija no le hacían tener una instancia plena en el colegio o en distintas actividades, empezaban a, bueno, o renunciaban o se jubilaban. mm, sí, Y uno poder ver, eso sí. claro, ¿no? Digo, es tan hermoso porque decís, che, en definitiva todo depende de mí, ¿no? Que cuando vos te asumís el rol de creador de la realidad y que no hay nada puesto fuera de vos, ¿sí? O sea, que todo lo que hay alrededor es para darte un mensaje a vos. Y cuando vos lo escuchás, ¿sí? Escuchás desde qué parte dolorosa de vos y de tu pasado. Por eso es importante conocerse. Conocerse uno recordando sus propios momentos del pasado, y si no los podés recordar, hay maneras de recordarlos, ¿sí? O sea, venís a consulta y en consulta, a través de un camino al inconsciente, se recuerda. Recordando esos momentos, saber de dónde vengo, de quiénes vengo, es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando uno más se conoce, más sabe desde dónde está creando la realidad. Y no es solo un saber, sino que al conocerse ya sé qué acciones tengo que tomar o qué nivel de comprensión voy a llegar a tener con respecto a algo que está sucediendo en mi presente y que no me gusta. Cuando yo trabajo en mí, mis dolores, ese presente cambia. ¿En qué nivel? Niveles que no te imaginás. O sea, imagínate que la materia se transforma y se transforma de maneras que para la ciencia no es así, pero lo tenés ahí enfrente. Entonces, para la ciencia ortodoxa, ¿sí? Porque la ciencia que maneja la cuántica en niveles mucho más micro, sí lo contemplan esto. Entonces, la medicina ortodoxa no contempla, ¿sí?, que los huesos se vuelvan cartílago. Sin embargo, cuando uno, después de conocerse, y entiende el dolor del pasado a través del cual creó el presente, ¿sí?, una vez que entiende eso, la materia se transforma. En un mes, no, ni siquiera en un mes, se transformó en instantes, de un día para el otro, el hueso se volvió cartílago. Entonces vos decís, ¿qué, qué es lo que? Conocete. Es importantísimo que te conozcas vos en tu vida larga, en tu vida contemporánea y en la vida larga. ¿De dónde venís? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿Cuáles son los tíos? ¿Cuáles son esas personas de las cuales no se habla? Aquellos mal vistos del clan. Esos son los que mayor mensaje tienen para tu vida. ¿Sí? Este niño era mal visto porque al abandonar a mi hermanita muriéndose, nadie más volvió a hablar de él, porque todos quisieron hacerla sentir bien. Entonces nadie le hablaba de su amiguito, nadie le traía datos, nadie. Entonces fue como, ¿no? El excluido. El dolor le quedó presente toda su vida. Y eso abrió el tiempo creando materia. ¿Qué materia? Un hijo que tenía la cabeza armada. Entonces, wow, ¿no? Es como, conocete,
Conocé tu vida, conocé de dónde venís, interesate, preguntá, tenés tías, tenés primos grandes, preguntales. ¿Qué cosas tenés que preguntarle? Aquellas de las cuales nadie habla, las más incómodas, las más, ¿no? Las que se dicen entre comillas que pudo haber pasado, o que parece, que alguien dijo que pasó, eso tomalo, porque así se vivenció. Y cuando se vivencia desde un dolor, lo que pasa en el tiempo, generación tras generación, es el dolor. Y vos vas a estar solucionando el dolor. Abuela sufría por lluvias e inundaciones y vos nacés con un paraguas en la mano. ¿Sí? Entonces no es paraguas, vos sufrís porque el paraguas no vas a ir a cirugía para que te lo saquen, te lo extirpen de la mano, ¿sí? Y te lo van a sacar y te va a volver a salir un paraguas más grande. Y vos me decís, ¿para quién es? Y cuando entendés que era para la abuela, le decís, toma abuela, y ya está. Y el paraguas desapareció de tu mano. Entonces, conocerse, hay que conocerse. Ay, amo cuando uno sabe de dónde viene, cuando sabe cuáles son las cuestiones que está creando para que mi hijo me cuente mi historia. Siempre, siempre es así. Hay ¿Qué un decían? consulta No alcancé a hablar. que ayer fue Ujú. con trabajando Ah, y que su hija cambia este diagnóstico, ¿no? Y pudimos ver, ¿no? El tema del territorio también, ¿no? De el desde dónde estaba creando y me dice ahí que pudo, se le destrabó algo que venía trabado, ¿no? Digo, y eso es lo que sucede cuando felicitaciones. orden a nuestro universo, pero un orden, no el orden de, bueno, sí, yo ordeno hoy acá, porque eso que quiero ordenar desde acá, desde la realidad y desde la mente, en realidad, si no está en orden y no lo puedo poner en orden, es porque en el pasado sigue estando eso ahí que el presente no tiene ese orden. Y cuando destrabamos, ponemos en conciencia, desinflamos esas bombas de dolor, expresamos aquello que no se pudo expresar, porque lo que traba el tiempo es eso que uno no pudo expresar, ese dolor que por ahí era políticamente incorrecto decirlo, pero que sigue estando dentro de nuestra Ujú. biología, y sigue pasando de generación en generación, ¿no? En esta vida larga que llevamos. Bueno, por algo pasa lo que nos pasa, ¿no? Eso que nos incomoda, que no nos deja vivir pleno. Es porque tenemos que ir a trabajar ahí, ¿no? Poner foco en eso que no se expresó, en eso que quedó desordenado, en esa energía que quedó hacia el yin o hacia el yang. Esas situaciones dolorosas, sí, Tal sí. cual. Ver cuando uno tiene hijos, sí, y los tiene en orden, sí, o sea, estoy en orden con mis hijos, sí, en una relación con mis hijos, las cosas que sucedan con nuestros hijos nos van a afectar. ¿De qué manera? De una manera bastante importante. Entonces, no, cuando, cuando a vos te afecta algo que le pasa a tu hijo y lo mirás en vos y lo ves en vos y te conectás con ese gran dolor que habías tenido, ¿sí? Y podés expresarlo y podés sacar todo, ¿no? Hay escenas de mi vida por las cuales yo pasé de desamor muy grandes, ¿sí? Tipo 20, 21 años, que tenían que ver con una persona con la que yo estudiaba en la universidad, en la misma carrera, ¿sí? ¿Qué carrera era? Contador público, ¿sí? Mis hijas, todas, las dos que estuvieron cursando materias de contabilidad, las dos tuvieron problemas con contabilidad, con los profesores de contabilidad, ¿no? Entonces, a las dos, yo, después de haber entrado en conciencia, le digo, mi hija, no, que el profe de contabilidad es esto, ¿no? En plena pandemia. Entonces ella me dice todas estas cosas y yo entiendo desde qué lugar estoy creando una hija que odia contabilidad. Entonces tomé conciencia
lloré por acordarme de ese tiempo. Ya lo he trabajado en consulta muchas veces porque ha sido muy disruptivo para mí lo que sucedió ahí. Entonces, ya lo trabajé en consulta, pero recordé este eco de eso que, ¿no? Me venía a buscar de aquel dolor. Entonces lo que hice fue contarle a mis hijas qué me había pasado a mí con contador público, ¿sí? Con la carrera de contador o con las materias de contabilidad que no tenían que ver con la contabilidad, que tenían que ver con alguien que estudiaba conmigo esa carrera y que el dolor había sido tan grande que yo realmente sentí morir de dolor. ¿Entendés? Entonces, uff, ¿no? Cuando les cuento esto a ellas, ¿qué hacen? ¡Bah! Se largan a llorar conmigo, ¿sí? Y al día siguiente, el profe presenta certificado médico que no va a presentarse a los exámenes. ¿Sí? Y al día siguiente, bueno, Malena, lo de Malena fue sublime, porque su profe no está más en este plano. Al poquito tiempo de ese evento, el profe se enfermó de COVID y pasó a otro plano, ¿no? Sí, o sea, lo tuvo en otra. Entonces ella decía, ay, no, mamá, es muy fuerte, yo lo maté. No, hija, a ver, si vos sos creador del universo, nunca existió, Tal cual. ¿entendés? Y yo como creadora del universo, ¿sí? No existe mi hija, existió tan grande mi dolor que hoy tengo esta manifestación en mí. ¿Sí? ¿Cómo sé que fue grande el dolor? Y mira, pasó esto. Yo sentía, yo en ese momento tenía 21 años, 20 años y sentía que me iba a morir. Entonces, ¿cómo no? Y por más que yo he trabajado, hoy tengo ecos de eso, ya no me pasan a mí. ¿Entendés? No lo tengo en mis afectos. ¿Sí? Sí pasó, pero no, no del grado de sentir que mi hija siente que se va a morir. ¿Entendés? O sea, no, no, no. Pasó con problema, porque atiendo el hecho de que aparece en mi universo, está saliendo de mí. Aparece en mi universo, me afecta, sale de mí. Entonces trabajo en mí y cambia la realidad. ¿Sí? Hoy las dos están amigadas con esa materia. De hecho, mi hija tuvo un 9 en esa materia en este año, terminó re bien su año, las dos. Entonces, eh, porque son las que más cerca están de la universidad y de ese dolor, ¿no? Entonces, por eso están miradas desde este lugar. Pero hasta mi hijo de 13 me cuenta esa historia. Porque estábamos, estoy así limpiando, tengo el desayunador en casa, entonces le estaba pasando el trapo y encuentro como unos papelitos así, hexagonales, como unas florcitas de papel. Entonces yo miro así y digo, ¿y esto? Y me dice eso, ah, no, me las regaló una amiga, me dice, de la secu, de la secundaria. Ah, le digo, y las dejo ahí. Y lo miro a mi hermana que estaba en casa y le muestro, le digo, ¿te acordás? Digo, estas eran las florcitas que hacía yo para regalarle a este amigo en aquel tiempo. ¿Entendés que, o sea, vuelvo a traer esos ecos del tiempo que nunca se fueron, nunca se van, están todos existiendo en el mismo instante. Lo que tengo que hacer es olfatear el sentir, ¿sí? O sea, ¿cómo me siento ante esto? Y eso me está trayendo algo del pasado. ¿Cómo me siento acá? ¿No? Cuando vi esas florcitas, ¿por qué me detuve? ¿No? ¿Qué me pasó en el cuerpo cuando vi esas florcitas? El dolor del pasado. Eso es un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de pánico. ¿Qué es lo que me pasa en el cuerpo? Es el dolor del pasado. Tengo que verlo, buscarlo, porque en el ataque de pánico por lo general no se recuerda. Pero, ¿no? Es eso. ¿Qué me pasa en el cuerpo cuando veo algo? Eso es el dolor del pasado. Lo entendemos Exacto. y cambia. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí Nico decía, si lo sentís con tal ejemplo para que el resto entienda. Bueno, ayer trabajamos en Rorixins por la parte de su padre, ¿no? Eh, en la charla previa él me decía, ¿no? Que se pudo dar cuenta de que no invertía porque las veces que se había invertido, bueno, no había salido bien la cosa, eh, había habido problemas y demás, ¿no? Y bueno, fuimos a trabajar
Nico, bueno, para que entiendan un poquito, a sus 15 años, 15, 14, ¿sí? Pierde a su mamá. Y fuimos a trabajar en Ronixis desde la mirada del padre, ese fallecimiento, donde él sentía que había perdido un territorio, ¿no? Y él estaba viviendo en este momento eso de sentir que atacaban su territorio. Y también encontrarse, ¿no? Decidido en no avanzar desde el lado de invertir, desde dar un crecimiento patrimonial y demás, ¿no? Como que cuando se había invertido se había perdido. Sí. Eso que padre, no solo esa escena, sino que fuimos a trabajar otra donde fallece el hermano del papá y Ujú. que es un dolor enorme en su clan por todo lo que sucedió, ¿no? Distintas cosas que no voy a contar, pero pues son, digo, personales y demás, ¿no? De su clan, pero que esas dos muertes habían generado un dolor enorme en ese contexto y bueno, su padre, ¿no? Pudiendo expresar a cada uno eh, ese dolor, ¿no? Tanto a la que había fallecido, ¿no? Decirle eso que Mm, sentía, él sentir que los viajes, ¿no? También estaban atados a, a un dolor, a una muerte, sí. ¿no? De hecho, nos falta trabajar un poquito ahí más en el árbol. eh, Los una- patrones, ¿no? Cuando uno empieza a descubrir, pero es como cuando estás armando un puzzle, ¿no? Cuando estás armando un puzzle de muchas piezas y que vos decís de repente, encontraste una y empezaste, y te empezaron a aparecer todas las piezas juntas en un lugar y las pudiste acomodar, porque vos estabas mirando y no buscabas, buscaste una pieza, buscaste, no la encontrabas, encontraste una en particular y empezaste a encontrar todas las otras que vos decís, ¿qué me pasó en los ojos? Que hoy estoy viendo de esta manera y ayer no podía ni armar este rompecabezas. Eso pasa cuando yo encuentro la lógica del patrón que se va repitiendo en mi vida, ¿no? Lo que pasa es que uno a veces no ve los patrones porque se está mirando en su propia vida y tus patrones no vienen de ahora, tus patrones vienen de mucho más atrás, los patrones de vida, ¿no? Un patrón de la estancia, sí, que eso tengo mucho en la historia. toda la historia desplegada ahí adelante. De hecho, Ujú, era que en una de las escenas, él, siendo su padre, le expresaba a alguien que se llamaba María Inés, ¿no? Que hable, que ujú, diga. En este caso, su hija Inés era la que, en ujú. esta condición, que ahora ya no la tiene, ahora lleva una vida mucho más a nivel social del colegio y demás, ahora lee perfectamente, ya, ¿no? Digo, todo se va modificando. Y es perfecto como todo eso está ahí y no nos damos cuenta y cuando entramos en ese trabajo y perdemos esa identidad, surgen esas burbujitas de dolor, de expresiones y demás, que son las que llevan a que se modifique el universo. De hecho, hasta a veces ni siquiera venir a trabajar el dolor de un hijo, ¿no? Como contaba recién, modifica esa realidad. Me acuerdo de un caso también que el consultante venía a trabajar algo personal, ¿no? La relación de pareja y él sentía que había un conflicto con su hija que no le prestaba atención, que no se preocupaba por él, que tenía esa relación que decimos, no, porque es adolescente. Mm, Sabemos que no funciona así la realidad, ¿no? Que le está pasando a ese adolescente desde tu universo. Y cuando ujú. él empezó a expresar eso que sentía y demás, en un momento en el transcurso de no sé cuántas consultas había pasado, viene sorprendido a contarme, no, mi hija ahora me pregunta, papá, ¿cómo estás? Me comparte cosas que le pasan. Y digo, qué lindo poder encontrarse con esa sorpresa, ¿no? Bueno, de hecho, yo personalmente, con mi trabajo interior, hoy tengo otra relación con mi hija, no solo con mi hija, sino Sí, con mis hijos.
poder darte cuenta cuando uno por ahí o contesta mal y che, mirá, disculpa, la verdad que no te contesté mal, digo, ¿no? Empezar a generar una relación distinta con los hijos. Y ahora que traías Es que esto son hijos de... diferentes, vos sos diferente. Entonces, al ser otro hombre, ¿por qué? Porque creaste otro pasado. No lo creaste, sino que fuiste a resolver el que ya había. Entonces, nunca puede ser igual. Vos acabás de cambiar tu pasado. Una vez que vos venís a consulta, es como una máquina del tiempo sin ser una máquina con engranajes, ¿sí? Con engranajes reales, ¿no? De materia, de hierro, de acero, no, no. Tal No, cual. no, no, no tiene de esos engranajes, tiene otros engranajes que se manejan mucho más profundos en el psiquismo. Pero vos viajás a ese pasado, vos te parás y volvés a tener determinadas edades y expresás y sacás y haces te pones en coherencia en ese momento. ¿Qué es lo biológico que querías hacer? ¿Qué es lo que querías hacer en ese? Quiero gritar, ¡ah! Gritás, ¿no? Rompes, ¿no? Rajuñas, sacás, te volvés un león en esas escenas. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te valorizás. En esos lugares te valorizás. Te volvés, ¿no? El alfa de tu vida en ese momento. Entonces nunca cuando volvés al presente y abrís los ojos y decís listo, jamás puede ser el mismo. Porque vos acabás de pasar por un instante de tu vida donde vos te valorizaste al máximo, ¿sí? Y por los instantes de tus pasados largos, de tu vida larga, donde te valorizaste al máximo. Entonces, es imposible que seas el mismo, ¿sí? Y, y- y a través de eso, la relación que vas a crear, vas a ser desde el valorizado, no del desvalorizado que antes había pasado por esos lugares, ¿no? Y que había omitido expresarse, que había omitido decir porque iba a ser echado de la manada, iba a ser no aceptada. Si te digo que estoy molesto con vos, me vas a querer menos. Entonces, eso es desvalorizarse, ¿sí? Entonces, cuando te valorizas, nunca puedes ser el mismo. Entonces, como Tal- vos cambias, tu relación con tus hijos es diferente. No sos el mismo. Creas mm. un universo diferente. Sí, de hecho, mira, justo traía lo de contabilidad y recién comiendo Ujú, conmigo, hoy tenía que rendir dos temas. ujú, Y la profesora no lo dejó. Dijo, no, no, dos temas no te puedo tomar. Y dijo, no, bueno, rendí en diciembre, ¿no? Y vino, ujú. "Mm, Enojadísimo. sí, sí, sí. Yo digo, bueno, tranquilo, le digo, dice, pero ¿cuándo nos vamos de vacaciones nosotros? Le digo, no, no, tranquilo, digo, tenés tiempo, vas a estar, le digo, prepará la mejor, así cuando entras, resolvés en 2 segundos. Le digo, pero no dejes de ir arriba ahora a agarrar el almohadoncito y esa bronca que sentiste en ese momento, ir a expresársela a la profesora, ¿eh? Le digo, andar, digo, porque no dejes eso dentro de tu biología, de tu cuerpo, ¿no? Que de hecho yo también lo voy a hacer, porque más allá de que, digo, hoy entiendo que todo sucede por algo Ujú, y no le voy a sí, transmitir uy, pero ¿cómo? ¿Y por qué no estudiaste antes? Y, ¿no? Digo, sé que es perfecto como sucedió para su propio crecimiento, pero bueno, uno va a ir a hacer lo que tiene que hacer para disipar, ¿no? Y que no sea una acumulación de emociones, y mismo para que él ujú, no se le plasme ni en la biología ni nada, ¿no? Digo, obviamente como una expresión mía, yo voy a hacer lo que tenga que ujú, hacer. Eh, pero encontrarme en esa situación de tranquilidad donde no pasa nada, ¿no? Llevándole ujú. tranquilidad. Es perfecto, podés contar conmigo para lo Entonces, que necesites, ¿te ¿no? das cuenta de lo que estamos hablando, Edgar? ¿Vos te das cuenta que estamos diciendo, bueno, no, desaprobaste, no pasa nada, podés volver a Exacto. hacerlo? No, 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 vas a repetir el año, no pasa nada, está bien, vamos a hacerlo bien. O sea, ¿es esto lo que querés hacer? Sí, bueno, vamos a hacerlo bien. Tenés un montón de oportunidades para hacerlo. Es decir, si estás dirigido a eso, anda por ahí. Eso es lo que estamos diciéndole a nuestros hijos hoy.
Y no lo decimos desde la desidia de que está todo bien, relajá y hacé la tuya. No, 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 con la total certeza y responsabilidad que yo a mi hijo le estoy dando las herramientas para que construya su vida como lo desea, ¿sí? Y en el tiempo necesario para él, que no tiene que ser el tiempo de todos o el tiempo de los otros, porque lo que estudie o lo que esté haciendo lo va a estar haciendo para él, no para los otros. Y le estamos enseñando a nuestros hijos que lo hagan para ellos, no para mí. Yo no necesito ningún título, ¿sí? Yo no, a mi hija le digo, hija, o sea, si vos querés hacer, viajar por tu vida o no sé, le digo, ser hippie, le digo, vos podés ser hippie, pero tenés que ser la mejor. Tenés que, ¿no? Buscar información, perfeccionarte en el arte de hacer lo que deseas hacer y ser la mejor y darle tu valor agregado y ponerle, ¿sí? Pero vos podés ser lo que vos desees, ¿sí? Vos a mí no me tenés que traer un título. No, mami, pero yo sí quiero ser médica. Ok, si querés ser médica, estudia y rendí lo que te piden para medicina. Ahora, ¿sí? Si no aprobás un parcial, no pasa nada, porque tenés instancia de recuperatoria. Ya sabés qué es lo que te van a tomar, ya sabés en dónde estuviste floja, entonces ya, es lo mejor que te puede pasar equivocarte. Eso le estamos diciendo a nuestros hijos. ¿Entendés cuánto hemos crecido, cuánto hemos sanado para que podamos verlo de esa manera? Y no es que lo hacemos como para menguar y para que quede todo bien, pero me sigo sintiendo mal. No, realmente me siento así yo con mis hijas. Y veo que funciona porque les va muchísimo mejor. Cuando no sienten la presión de tener que hacer las cosas para que mamá sea feliz o para que papá sea feliz. No, 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 le digo yo, Male, no, esto lo estás haciendo para vos. Entonces, si lo haces para vos, no pasa nada para mí. Yo no tengas problema conmigo si vos no aprobás. Si vos no aprobás es lo mejor que te puede pasar. Porque cuando vos desaprobás ya sabés en qué estabas media floja. Y podés reforzar eso. Aprendiste qué es lo que te piden los docentes para aprobarte. Entonces sabés qué tenés que reforzar en vos. ¿No? Y todas estas cuestiones que rondan alrededor de un examen y del monstruo que significa el examen. El examen no es el monstruo. El examen el monstruo es la expectativa de los demás puestas sobre la persona que rinde, ¿sí? Y la persona que rinde haciéndolo por las expectativas de los otros, no por sí misma. Ese es el único monstruo que había, por lo menos en mi universo, ¿sí? Con respecto a los exámenes y a los monstruos. Y hoy le estamos diciendo a nuestros hijos, no, no, tranquilo, hijo, está bien, desaprobaste, no pasa nada, volvés a la rendís. Pero fíjate que en qué estuviste flojo y reforzá ese conocimiento. Si necesitas mi ayuda, buscamos ayuda, ¿no? Te ayudo yo, o si yo no tengo eso, buscamos a quien te pueda dar ayuda. Si es eso lo que querés hacer. ¿No? Tal cual. O es el paso por el cual que hay que pasar para que hagas lo que quieres hacer, ¿sí? Exacto. Entonces, uh-huh. Entonces yo estoy re contenta conmigo de ese lugar, ¿no? Sí, Pues, también no hace mucho, era muy exigente. Estas semanas hablábamos con Ani, me acuerdo cuando Valen, uh-huh, su logro personal, ¿no? De pasar de escuelita de fútbol al selectivo y demás. uh-huh, Y en ese momento que le dicen que iba, que en realidad lo seleccionaban para ir a jugar, ¿no? Del grupo de todos los chicos que estaban ahí, eran poquitos, eran tres o cuatro, ¿no? Y en ese mismo partido había bajado, digamos, por decirlo, el nivel futbolístico, se habían relajado, los chicos tenían 12 uh-huh, años, o no 11. Y me acuerdo que lo traje casi llorando del club, porque increpándolo de, che, pero tu nivel de responsabilidad con el equipo, el primer tiempo jugaste muy bien y el segundo, vos tenés que hacerte claro, responsable. Ese, yo digo, wow, digo, ¿quién era ese, no? uh, Qué dolor estaba hablando. ¿Quién no? uh,
se había comprometido, ¿no? Con eso. ¿Para quién quería que mi hijo se comprometa? ¿No? O sea, Igual, ¿quién me va a ver bien a mí si mi hijo es bueno en algo? ¿No? Si mi hijo crece, ¿quién me va a ver bien a mí? ¿Sí? O sea, ¿a quién tengo que mostrarle que mi hijo es bueno en algo? Porque soy yo, cuando yo le exijo a mi hijo, es porque yo quiero que lo vean con los ojos que yo deseo verlos, ¿sí? ¿Quién quiero que lo vea así? ¿Quién quiero que esté mirando a mi hijo bien? Entonces, ahí, cuando yo me descubrí, ¿no? Porque yo también tuve esa etapa, ¿no? De retarlo a mi hijo porque no se portaba como las maestras pedían en la escuela. En un momento lo retaba tanto y él me mira llorando en un momento y me dice, es que no sé por qué me porto así. Entonces yo ahí digo, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque te digo que nosotros hemos tenido, le cuento a la gente, que nosotros vamos teniendo nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Todo el tiempo estamos bioexistentes, así, no, yo soy el creador, no, a veces nos pasa muy en el cuerpo y resolvemos de esa manera. Pero años atrás, ¿sí? Cuatro, 4 años hacia atrás, ¿sí? No mucho tiempo, yo estaba retando a mi hijo porque se portaba mal en la escuela. ¿Cómo? ¿Qué era portar mal? Le agarraban ataques de ira y rompía los carteles porque se frustraba con algo. Entonces, y las maestras iban, me llamaban, y yo iba a la escuela y dejaba de trabajar para ir a buscarlo a mi hijo, ¿no? Y dejaba de hacer lo que me gustaba, que era esto para tener que ocuparme de mi hijo que no estaba tan bien para los ojos de las maestras. Cuando yo digo, pero en un momento estoy sentada así en el volante y mi hijo estaba llorando al lado y digo, ¿qué estoy haciendo? Si mi hijo es un sol, así, ¿no? Lo sentí porque mi hijo en casa se porta re bien, no hace esas cosas. Entonces el problema, digo, ¿no? Entre tomando conciencia, no yo lo amo a mi hijo. Y si, y si los demás no lo aman, no, ¿me entendés? No me importa, o sea, yo lo amo a mi hijo, a mí no puedo permitir que alguien me venga a decir que mi hijo tiene algo que está mal, pero no porque algo que está mal, sino que yo estaba pendiente de que mi hijo se comporte de la manera que se tenía que comportar para que los otros vieran que yo era buena madre. ¿Entendés? Y cuando fue muy fuerte darme cuenta de eso, yo quería que me vieran que era buena madre. ¿Quién fue la mala madre? Puf, miré hacia atrás y encontré unas cuantas, ¿sí? De hecho, tuve una confirmación el fin de semana que fui a ver a mi papá ahí a Cutralco, porque mi papá me dijo, ¿no? Mi mamá, dice, por mi abuela paterna, trabajaba a la par con mi abuelo, o sea, en el tambo, vacas, se ponía al hombro y manejaba ella, te estoy hablando de mi abuela en los años, ¿no? En el 30 y pico, sí, en el 40, manejaba en Capital Federal en camioneta sin ningún problema, o sea, ella, mujer que en aquel entonces, no sé, en las camionetas de campo, ¿no? Y, pero fue mala madre, me dice. Mi madre fue mi abuela, dice mi papá. Entonces, estas malas madres, ¿no? Yo les estoy mostrando que no, que mi hijo, ¿no? Yo soy buena madre. Yo puedo con todo, puedo con el trabajo, puedo con mis hijos, tengo que mostrarles a todos que soy buena madre. Eso era lo que me pasaba. Cuando tomo conciencia de eso, libero. ¿Saben qué? Lo único que me importa acá es cómo se siente mi hijo. Y cuando hice ese match, ustedes se lo pierden, decía a mí adentro, ¿no? Por las maestras, por los, no sé, qué sé yo, todos los que estén enojados conmigo, ¿no? Entonces se pierden de conocer lo hermoso que es charlar con él, lo profundo, lo filosófico que se puede charlar con un niño de 11 años, ¿sí? Entonces, hoy tiene 11, en ese momento tenía 7 añitos. Entonces, ¿no? Esta cuestión de, cuando relajé así, mi hijo empezó a andar bien en todos los lugares. Mi hijo empezó a encajar, y pongo encajar porque no es que tenía que encajar, ¿sí? Sino que yo lo veía así con los ojos de esa madre, que no encajaba en lo común, que era diferente, que era excluido, ¿no? Entonces, en aquel tiempo lo veía así, pero después no.
Y hoy tiene su grupo de amigos, en aquel momento no tenía amigos, hoy tiene su grupo de amigos en la escuela, su centro terapéutico, tiene, la maestra hoy le entregó los informes y está re bien, sorprende en la escuela porque han ido de museos a dar charlas paleontológicas y él de igual a igual, charlando con los chicos, con los paleontólogos que fueron a dar las charlas. Entonces, y se puede expresar, le dan lugar para que se exprese, ¿sí? Hoy está potenciado en la escuela, ¿entendés? Cuando antes, la Doriana de antes, la que no se expresaba, veía que lo hundían, que lo dejaban de lado, que lo excluían. Entonces, cuando yo sané mis dolores y relajé desde esa crianza, ¿sí? Desde la expectativa de los otros, desde la mirada de los otros, yo quería que los otros me vean a mí como buena madre. Cuando dije, ¿saben qué? Si me ven como mala madre, problema de ustedes, yo voy a hacer todo para que mi hijo esté bien en orden biológico, ¿no? Bien en orden biológico. Ahí se relajé y todo empezó a andar perfecto. Todo empezó a andar re bien. Él empezó a estar mucho mejor, a trabajar mejor en sí mismo, mis otros hijos también. ¿Por qué? Porque esta conducta no solamente la tuve con mi hijo, la tuve con todos mis hijos. Entonces, ahí, y cada vez fui aplicándola más a todos. Che, ¿realmente me importa que vos me veas bien? No, bueno. Sí, Claro, realmente ¿qué es lo que, no? Y digo, che, me hace querer ser buena en esto. Querer que me vean como buena. ¿Qué es lo que me hace querer que me vean como buena Carmen? Ah, listo. ¿No? No, ¿no? Entiendo de dónde viene este dolor, pero no es mío. Sí, claro, no, exacto, sí. no está acá, no es. Exacto, yo digo, hago, ¿no? Memoria, y digo, bueno, ¿quién fue visto como mal padre o que no Ujú, actuó y demás? Y yo ujú, ejercí para, para que no me identifiquen como ese, ¿no? Y así, claro. Mm, padre de mi clan. Eh, y ahí es cuando vos decís, bueno, el universo es como que fluye, ¿no? De una manera armónica, liviana. ujú, sí. Eh, Podés ver en tus hijos, ¿no? Digo, y cómo los hijos te traen, digo, ¿no? Desde el universo propio, te traen esos mensajes. Yo lo tengo a mi hijo el que hace stream, que él, Ujú, digo, ¿no? Y haciendo hincapié en mi vida y en mi tiempo, ¿no? Y mi existencia de esta vida corta, donde no, todavía, digo, ahí en puntos donde me cuesta conectar con el disfrute, ¿no? Dando la historia mía de nacer en un útero en duelo, ujú, donde que hice un chiste fue una de las escenas más dolorosas de mi vida, ¿no? ujú, Y cómo eso se fue transitando en mi vida, donde me han catalogado de amargo, de ujú, serio y un montón de cosas más, y mi hijo totalmente enfocado en hacer divertir a ujú, sus seguidores. claro. Él, ahí, de hecho, veníamos hablando, ¿no? De esto de ser público en Instagram, de cómo llegar a más personas. Bueno, Ujú, él, digamos, va desarrollando su carrera desde ese lugar, ¿no? Estudiando, incursionando, viendo cuáles son las plataformas por donde hay que ir y demás, ¿no? Y este fin de semana teníamos un ida y vuelta, ¿no? Cada uno exponiendo y él con más conocimiento que yo, dado que ujú, eh, me fui porque entró sí. justo una llamada. Me fui Pero que justo por tu hijo, estabas hablando de tu hijo con. Ujú, eh, él totalmente enfocado en eso, ¿no? Dice, ujú, todavía no tengo, yo sé que es por ahí, que es por ahí. Yo por dentro mío digo, ya no es necesario. Obviamente que todavía me falta mucho trabajo, porque me voy dando cuenta en este trabajo interior que no logro terminar de conectar con el disfrute, ¿no? Que todavía
mi niño y los niños del clan necesitan poder expresar, ¿no? Esos dolores y de hecho tuve mi consulta hace 4 días, no 3 días, el miércoles, no, 2 días sería, eh, donde caímos en conclusión eso, ¿no? Digo, todos mis niños que se tuvieron que hacer adultos jóvenes, que no pudieron transitar, ¿no? Conectar con ese disfrute de la niñez, estar en ese estado de alerta, ¿no? Y hoy tengo un hijo acá que se dedica a alegrar a sus seguidores, a Ujú, divertirlos. ¿Por qué? Porque papá todavía no se puede divertir, ¿no? Sé que en ese transcurso que yo vaya trabajando lo mío y demás, él va a ir encontrando su camino, ¿no? Que no sea que todo mi universo ponga ahí en ujú. esa dirección, ¿no? O capaz Y que mismo, sí, o capaz capaz que que sí, sí, lo ¿entendés? va Pero lo a ¿no? lleva Digo, no, desde el Dharma, hacerlo en Dharma, no en karma, ¿sí? O sea, tal, eh, lo, lo hace sublimado, ¿me entendés? Lo hace bien, le va a ir bien, no va a sufrir haciendo lo que está haciendo. Puede ser un gran Franco Escamilla, digo, uno de los comediantes que me gustan mucho, mexicano. Eh, puede ser un gran comediante, ¿sí? De pasar de hacer streaming y hacer programas a grandes teatros y hacerlo bien como le gusta, en plenitud, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Lo importante es cómo, ¿no? Vos vas trabajando en vos y cómo vos vas cambiando tu concepto del disfrute. Porque por ahí sí estás disfrutando, pero no sabés que estás disfrutando. Porque vos tenés un concepto de disfrute muy parecido al reír, al estar jocoso, y capaz que el disfrute es sentarse, sí, no, no, es respirar, cerrar los ojos y serio, no pasa nada, no es que reír solamente porque viste una libélula pasar, tal cual. ¿sí? Sí, de hecho, Ujú, el fin de semana estuvimos en Córdoba, estuvimos ahí en Villa General Belgrano, y una de las mañanas salimos a caminar y nos sentamos ahí frente al lago. Estábamos en un lugar que era espectacular, un bosquecito así, frente a la laguna, todo, y salimos con la niña a caminar, nos sentamos así en un tronco que estaba ahí y veíamos teros, patos, ¿no? Y toda la secuencia de la naturaleza desplegada, ¿no? Y cómo esos teros protegían su nido, porque venían unos, ujú, no aranchos, aguiluchos o qué, que venían pasando y el tero corriéndolo, ¿no? Y sentarse ujú. a disfrutar de ese entorno, poder conectar con ese no tiempo, ¿no? Porque es estar ahí en observación, contemplando. Qué lindo, ¿no? Sí, porque, digo, es esto que vos decís, no tiene que, digo, el disfrute no tiene que ver con eso de reírse, ¿no? Que sí, reírse te lleva al disfrute porque te Claro, conecta con una y un pulso interno que hormonal, sí, la risa ah, desata un montón de químicos en el cuerpo que te hacen sentir muy bien, ¿sí? ah, Reírte aunque no tengas un motivo para reírte. Poné un video de risas y carcajadas y vas a ver que te vas a reír a las carcajadas porque lo diga algo tan contagioso como el bostezo son las risas. Entonces, y te vas a reír como ejercicio de generar endorfinas para sentirte bien, o sea, porque genera, está bien eso. El disfrute es mucho más que reír, ¿sí? Es más profundo, el disfrute es estar conectado con tu propósito, ¿no? Vos estás conectado con tu propósito y es disfrute cada paso que das en tu vida, cada instante. Voy a manejar porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela, voy disfrutando del paisaje, ¿sí? ¿No? Voy disfrutando de una conversación con mis hijos, ¿sí? Vuelvo a casa y tengo que, no sé, no tengo lavavajillas, así que tengo que lavar los platos, ¿no? Y que si tengo que lavar los platos, entonces lavo los platos y pongo música y escucho y lavo los platos y es otro disfrute.
¿sí? Y cada vez que salgo y tiendo la ropa, que saco de lavarropas afuera y siento la brisa y el sol así, la ropa y el aroma de la ropa limpia, ¿no? Y es otro disfrute. Y vos decís, son pequeñas cosas, son el día a día, no, pero ¿qué es lo que me hace disfrutar de eso? Lo bien que estoy con lo que estoy haciendo y conmigo y mi propósito. La vida entera va a ser un disfrute. Sí, Y, y, y- y- el hecho de poner eso, los pies en el pasto fresco de la qué mañana. placer, qué placer. Y Y hacer son así con los dedos. eh, Sí, que, que en el vértigo de la vida, ¿no? Que llevamos a veces, no contemplamos o no nos damos ese espacio-tiempo que ni siquiera tiene que ser largo, ¿no? Es ese espacio-tiempo de la conexión con el no tiempo presente, con esa exacto. instancia, las Sí, sensaciones. Cuando entramos en ese modo automático es como que todo, ¿no? Es una seguidilla de situaciones encadenadas que te llevan, te arrastran durante todo el día, ujú, ¿no? Un gran porcentaje de la humanidad vive así, en esa seguidilla de automatismo. automáticas que no te permiten conectar con el instante presente, ¿no? Y, y ahí es cuando llegás y mirás para atrás, ¿no? En un momento de tu vida y decís, uy, ¿en qué momento pasó todo esto? En qué Mm, instancia me di cuenta y me dejé llevar, ¿no? Digo, bueno, siempre perfecta para sí, encontrarnos. y también poder ver a partir de cuándo empezaron a ser menos esos momentos, ¿sí? Porque acá vos, ¿no? Te dejaste llevar por el automatismo. ¿Cuántas veces no sucedió eso? Un montón de veces. Y también poder abrazar, ¿no? A ese que se dejó llevar en el automatismo porque lo hacía de una manera, de una forma en particular, para que lo miren bien como papá, para que lo miren bien como esposo, para que lo miren bien como trabajador, como hombre proveedor, ¿sí? Entonces, un montón de cuestiones se fueron abriendo que hoy ya las conoces y que ya no son tan necesarias en tu universo, que te vean buen padre, buen esposo, porque vos ya te sentís, ¿no? Creador y te sentís. Entonces, hoy son más los momentos, o son muchos más que antes los momentos en los que estás acá metiendo los pies en el pastito o en el agua fresca o caminando o llevando y disfrutando de una buena conversación con tu esposa, ¿sí? Que antes era en el automatismo de la única conversación que podía llegar a tener, quizá, no sé, me pasaba a mí con mi pareja, eran las cosas que había que hacer con los niños, ¿sí? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llevarlos acá, tengo que llevarlos a tal hora, hay que ir a tal lugar, a tal hora otra, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Esas eran las conversaciones que nosotros teníamos antes y era una, ¿no? Esa era la relación de pareja que teníamos antes. Y hoy, ¿no? Es un, hola corazón, ¿cómo estás? Todas las mañanas, ¿sí? Y ya nos saludamos cuando se levantó y se fue a trabajar, ¿sí? Y yo organizando a los chicos en la casa, y, pero igual nos volvemos a saludar, ¿sí? Y después de que pasamos un rato largo sin conversar en el WhatsApp, porque él está en su trabajo y yo estoy en lo mío, a través, hola corazón, ¿cómo estás? ¿Sí? En el transcurso, ¿y cómo pasé de aquella a esto? Tomando conciencia, comenzando el disfrute, viendo que en realidad yo no necesito que me quieran por ser buena mamá o por ser, necesito quererme yo y entender que como soy ahora, soy una mamá perfecta, una mujer perfecta, ¿sí? Una hija perfecta, una hermana perfecta, y ya soy perfecta así como soy. Que hay cuestiones que me duelen y me molestan, y eso no significa que no sea perfección. Y que las encuentro, ¿sí? Una vez que las encuentro, trabajo en ellas y dejan de estar. O comprendo y las abrazo y las hago de manera sublime, ¿sí? Disfruto el hacer lo que antes no quería hacer. ¿Cómo llegué a eso? Trabajando en mí, ¿sí? Y lo que has hecho ahora y lo que tenés ahora en tu universo es inmenso. Antes no lo hacías.
¿sí? Antes eras otro, antes te habitaban otros dolores que hoy no están. Por eso hoy sos la persona que sos, pero sos lo que sos gracias a esos dolores del pasado también, a cómo fuiste antes. Entonces una forma es abrazarte a ese que vivía en automático, abrazar a ese que tomó las decisiones de tratar de la manera que trató a su hijo con tanta, ¿no? En ese momento en el partido, ¿sí? Abrazarlo porque sabías desde qué lugar lo hacías, ¿no? Lo mirás a los ojos y le decís a Edgar, ay, cómo te entiendo. Y lo abrazás así, ¿no? Entiendo desde qué lugar, ay, no, es esto de decir, ay, cómo te quiero, Edgar, del pasado, gracias. ¿Sí? Que es lo que hacemos cuando vamos a la consulta, el puente al futuro, ¿no? Viene mi futuro, me abraza y me dice, ¡ay, cómo te quiero! Sí, sí, todo, todo. Sí, Uh, nuevamente desde sí. convertir lo que estaba presente en el presente, ¿no? Ese es, Mm, y desde una desvalorización, modificando, ¿no? Y poniendo en otro lugar a ese aparente pasado para que este presente nos encuentre desde ese lugar. mm, Y que viene a buscar del futuro sea esa versión ya valorizada, queda desde este presente, porque ya lo modificamos y lo transformamos. Eh, sí, sí, es ese ejercicio, ¿no? Que muchas veces nos encuentra en ese lugar de uy, de incomodidad o de esa instancia, ¿no? Que uno, uy, qué dolor me está atravesando ahora, y mm, no ponemos, no ponemos en dimensión todo ese trabajo que venimos haciendo, que por una cuestión de evolucionar más y de ya conocer la herramienta y todo y entender que, uy, che, yo puedo estar mucho mejor, ¿no? Pero que todavía están esos dolorcitos sí. dando vueltas que se ponen tan en evidencia que molestan más que los dolores que ya hoy no tenemos, que fueron los que nos trajeron hasta acá. Pero es que, claro, es que eso nunca se va a terminar. No va a terminar. Nunca, nunca se va a, nunca vamos a dejar de sentir estos dolorcitos, porque son incomodidades. Entonces, es el mayor compost para que vos crezcas, Tal cual. tus incomodidades y tus dolores. Entonces, ¿qué es lo que quiere la naturaleza para vos? Para que vos evoluciones. ¿De qué manera vas a evolucionar? Estando siempre en el mismo lugar, en la misma situación asintótica de plenitud eterna. No, No hay manera de que evoluciones si no te incomodás. Entonces, siempre va a haber cosas que te hagan incomodarte para poder evolucionar. Lo que uno tiene que hacer en esta vida, lograr, y que es el camino que estamos haciendo, es eh, poder abrazar la incomodidad con el mismo amor que abrazo un chocolate. Sí, no sé, abrazando el chocolate, ¿no? Porque, ¿no? Pero, bueno, valga el amor de papá, ¿no? No, en esto de poder abrazar con la incomodidad y decir que es lo mejor que te puede pasar en tu vida, estar incómodo. Porque estás incómodo es el gran potenciador para poder para hacer seguir evolucionando. algo, para cambiar la situación que te incomoda, para poder crecer. Entonces vos lo único que vas a querer hacer es salir de esa situación incómoda. Ok, ¿cómo salgo de acá? Algo tengo que hacer para salir de esta. Bueno, de todas esas cosas que puedo hacer para salir de esta situación incómoda, ¿cuál es la que más me conviene y me hace crecer? Y me lleva hacia una vida plena. Ok, eso hago. Me incomoda hacer ejercicio. Por ejemplo, no levantarme temprano, pero hacer los días que tengo que hacer 2 horas, sí, y digo, y voy así, viste, cuando voy media enojada, sin ganas, voy igual y es totalmente incómodo, pero cuando salgo de ahí, mi cuerpo se siente muy diferente al que entró, porque crecí, porque mis músculos evolucionaron, porque mi cuerpo evolucionó en esas 2 horas que estuve ahí. Entonces, por eso me siento bien físicamente. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo, pero abrazo esta incomodidad.
y poder ¿no? hacerte cinturón negro en incomodidades, ¿sí? Poder hacerte amigo, pero hermano y enamorado de las incomodidades es lo mejor que te puede pasar. ¿No? Es como que estas dos cosas conviven, ¿no? Porque uno nos enseñaron o aprendimos, ¿sí? En esta creación que teníamos que evitar los momentos incómodos, ¿no? Bueno, acá los tenemos que atravesar, acá nos tenemos que meter. Eh, sí, y ahora hablando de esto, digo, ¿no? Digo, evitar los momentos incómodos. ¿Por qué uno hoy se da cuenta y abraza esos momentos incómodos? Y antes los evitábamos. Bueno, no, Ujú. por o me tomo Un algo. videojuego. Exacto, sí, sí, sí. ¿Para qué? Ujú. De eso, ¿no? Y digo, y está en ese lugar eh, donde decimos, che, uy, ¿y por qué me estoy sintiendo incómodo, no? Y quedarse en observación y evitar esa incomodidad. Entendido que es lo que nos va a permitir evolucionar, porque así volvemos al acto de tapo, sigue, Ujú. pongo la basura debajo del tapete, ¿no? Esa manera. Y, En algún y momento va a oler mal. o sea, es que post pandemia, no, antes de la pandemia, habíamos ido a Jujuy y fuimos a visitar una bodega y, y nos atendió el dueño y nos hizo toda la recorrida, todo, ¿no? Y nos explicaba por qué había elegido ese lugar y cómo era que, digamos, habían hecho el proceso de, porque ahí eh, no había vida, las Ujú. plantaron. Y era un terreno, dice, medio rocoso, tierra, sí, pero con muchas piedras y demás. Y él decía, dice, no, no, el lugar no lo trabajamos mucho, lo dejamos como estaba, porque, porque esa vid que iba a nacer ahí, que se iba a desarrollar, ¿no? Esa naturaleza que se iba a desarrollar, en esa incomodidad iba a dar la mejor uva. Esa incomodidad iba a dar la mejor uva, ¿no? Y hoy, como consultores, nosotros, en esa incomodidad, es donde vamos a sacar nuestra mejor versión, ¿no? Digo, ¿cómo la naturaleza te trae esa sabiduría, ¿no? Y la bioexistencia consciente se pone en pos de eso, ¿no? Basa sus conocimientos, mejor dicho, no, su sabiduría en la naturaleza. Es observar la Claro. naturaleza, darla esta existencia y ponernos lo más cercano a eso para crecer y evolucionar. Como conciencia, ¿no? Pasamos Exactamente, a ser seres evolucionados, conscientes de que somos la biología que poseemos y que estamos en un entorno biológico y que somos naturales, ¿sí? De este planeta, en conciencia de que somos todo, ¿no? De que somos el todo. tal cual. Y que tenemos que sumar a esa sabiduría, que no es quedarse en observación solo, contemplando. Sí, sí, Mm. se puede En la hacer, naturaleza nada se queda quieto. pero exactamente nada se queda quieto, porque lo que Ujú. se queda muere. Exacto. Ujú. Es tan sencillo de ver y tan difícil a veces para la humanidad, ¿no? Digo, para esta humanidad que creo, ¿no? En mi universo, digo, bueno, tengo que crear ese movimiento constante, porque no es cuestión de solo movimiento, sino que es un movimiento constante de aprendizaje y sabiduría que se va concatenando para que, para dar la mejor versión que vamos a hacer nosotros, que la vamos a ver desplegada en nuestra descendencia, ¿no? En esa vida que estamos haciendo en continuidad de esta, ¿no? Ujú. Eh, con hijos más sabios, con hijos que fluyen con su propia conexión, con sus propios deseos, el poder llevar adelante todo eso, ¿no? Digo, y eso es a lo que tenemos que direccionarnos, ¿no? Ser padres conscientes. ¿Para qué? Para tener hijos conscientes y para que nuestros hijos sean más conscientes que nosotros. Yo creo que, Siempre, sí, los hijos tienen la obligación, digo, así como nosotros como padres tenemos la obligación de ser mejor padres que nuestros padres, es natural eso, porque esa es la cuestión evolutiva que va sucediendo, ¿sí? Es natural que mis hijos sean más conscientes que yo, si yo soy un ser que está trabajando en su conciencia, ¿sí?
y es natural que mis hijos sean mejores que yo. ¿No? Y voy a pulsar eso, ¿no? Pues de hecho ya mis hijos son como la extensión, este parlante Bluetooth que hablábamos, ¿no? De nace de mí, todo lo estoy creando este hijo que repite la canción que sale de mí, ¿sí? Entonces, este parlante Bluetooth que es mi hijo, que se comporta de una manera en particular, me viene a contar mi historia, cuáles mis dolores. Mm. Y al fin y al cabo toda la realidad es mi realidad extendida y cuenta mis dolores, pero mis hijos mucho más fuertemente voy a escuchar con un volumen más alto, porque es un parlantito que está bien cerca, no, no está lejos allá como la realidad. Este parlante Bluetooth me suena acá al lado, me hace ruido y muchas veces no me deja escuchar la realidad porque es muy fuerte el ruido que está haciendo. Entonces tengo que atenderlo, tengo que mirarlo, tengo que ver, se subió el volumen. ¿Desde qué lugar de mí subí el volumen de ese parlante? Como para que no, para que suene de esa manera. Sí o sí va a ser mejor, mi hijo, de lo que es, porque yo estoy evolucionando. Tal Y cual. como la realidad sale de mí y yo creo el universo entero, indefectiblemente mis hijos van a ser más conscientes. Sí, yo los escucho y, y, y a veces hacen cada reflexión que digo, mejor me quedo callado porque si no la embarro. Sí, 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 es tal cual así. Uno dice, y bueno, mejor a silencio que ellos, digamos, en esta versión estoy ahí, ¿no? Más atinado con mi forma de pensar, de convivir, eh, en un equilibrio, ¿no? En ese equilibrio que nunca tuve, en ese equilibrio Mm, que, bueno, dadas las historias, tenía que estar en desequilibrio, ¿no? Para ujú. poder afrontarlo. Es que es un equilibrio, en realidad está en equilibrio, lo que pasa es que yo no estoy viendo el equilibrio en el que está, Eh, ¿sí? Ah, no, porque si miro todos los tiempos y la vida larga, ah, claro, perfecto esto que está pasando acá, ¿sí? Pero es muy fuerte ver, ¿no? De que el punto en el que estoy sanando, que mis hijos hoy tengo que ponerme más en menos, ya tengo un lugar de menos enseñanza y más conversación de enseñanza mutua. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Ellos me preguntan dudas que se le preguntan a un adulto, ¿sí? Y cuando yo respondo, obtengo respuestas y conclusiones de ellos de las cuales yo aprendo un montón. En ese nivel estamos hoy, en el cual, ¿no? Dejo de estar allá arriba, ¿no? Y empiezo a estar, ¿sí? En un ida y vuelta de conversación que nos nutre a los dos, ¿no? Y que yo aprendo muchísimo, de hecho, de todos mis hijos aprendo un montón sobre mí, ¿sí? Porque recuerdo un montón de cosas mías que mis hijos están, ¿no? Desplegando en su universo, que cuando las sano, mis hijos dejan de desplegarla y empiezan a desplegar su propia música, y empiezo a escucharla y la escucho con un placer, ¿no? Tenemos estas conversaciones que son, que mi hijo de 11 años tengo conversaciones filosóficas. ¿Entendés que hablamos de existencia, de qué se trata la vida, de por qué la naturaleza hace esto, por qué tal animal tiene tal comportamiento, para qué sería mi hijo con mi hijo? ¿Qué lógica biológica tendría el comportamiento de este animal? Fíjate que hace esto, esto, y él tiene mucho conocimiento. Y claro, ¿no? Y estaría reparando esto. Fíjate que estos animales en tal lugar, y esas conversaciones, ¿de dónde salen? ¿De qué parte de mí están saliendo? Hoy puedo tener una relación con mi hijo en la cual puedo sentarme a escucharlo, ¿sí? Puedo sentarme y conversar con él y con todos, ¿sí? Con Enzo, con Luca, con Malena, con Amal, y conversaciones de acuerdo al ámbito que cada uno esté viviendo, en las cuales yo me nutro porque yo entiendo desde qué lugar estoy creando esas situaciones y ellos se nutren porque les cuento mis historias
las que se pueden contar, las que se pueden contar a esta edad, después otras que contaré cuando sean más grandes, ¿sí? Pero estas historias de qué es lo que se mueve, por lo cual sucede eso en sus universos. Desde mi lado está esto. Ah, pero acordate que tu papá pasó por esto, esto y esto también. Ay, sí, mamá, te das cuenta, mira, y toman conciencia conmigo de sus historias. Y eso, mira los hijos que estamos creando, el universo que estamos creando, amigos. Sí, Ujú, conscientes, ¿no? Donde la charla, como vos bien decís, según la edad, es la charla que uno puede tener y el desde dónde. claro. Y Ujú, que no exista el juicio, que escuchen, eso. que tomen, que interpreten para ellos, Ujú, ¿no? Y para que quizás no vuelvan a repetir, o si vuelven a repetir, saber desde dónde están repitiendo y que puedan sacar una enseñanza de esa situación. Eh, es algo que yo creo que no se ha visto, ¿no? En esa charla consciente, que sabemos que no va a estar el juicio desde ese lado, ¿no? claro. De hecho, en esta transición, ¿no? De ser un ser consciente y demás, eh, y poder ver los universos de mis consultantes, ¿no? Me acuerdo eh, un consultante que tuvo que transmitir eh, sus no nacidos, los Ujú, abortos que tuvo que enfrentar, ¿no? ujú, Y lo primero que vino desde su pareja, ¿no? Fue el juicio. Dice, no, pero no necesitan saber nada de los chicos, que esto, que el otro. Y yo digo, mira, digo, esto hay que integrarlo. Digo, bueno, lo fui llevando, dando las explicaciones lógicas del por qué, ¿no? Y eso hizo que su universo cambie. Para mejor fue ahí cuando su hija se, ujú, una hija nueva, hijos nuevos que pudieron integrar situaciones similares a las por las que él pasó y poder tener una ujú, conversación totalmente consciente, presente, sin el juicio, donde, no, no, papá te entiende y no pasa nada, y que ese ujú. hijo está totalmente libre de poder charlar y que esa familia crezca desde otro lugar Tal y cual. poder trabajar desde otro lugar la vida, ¿no? De poder integrar las partecitas que soy para crecer y para que esos hijos puedan desarrollar una vida mucho más plena, ¿no? Sin esas tiranteses, esos pesos, Ujú. esas transiciones que hacemos como padres, ¿no? Que vos tenés que continuar esto. No, no, ya no es necesario. ¿Te gusta, no te gusta? Fíjate, elegí para vos. Elegí lo que querés Ujú. ser. Permitite equivocarte, que ahí es donde vas a encontrar el mayor tesoro. Y nosotros a poder acompañar desde ese lugar consciente, que más allá de por ahí, uy, algo te hace ruido, y decir, bueno, che, ¿de dónde está saliendo todo esto? Pero en total convicción y paz de que estás haciendo tu mejor tarea. Es que no hay manera que puedas, de que te pueda salir mal cuando lo haces desde tu creación. O sea, vos ya sabes que esto que parece que salió mal es tu creación. Y cuando encontrás eso que parece que salió mal, de- deja de ser, salió mal y no, empezás a mirar toda la historia y decís, wow, esto fue perfecto. Y podés abrazar la situación con un amor, con el que siente el amor de comprender el todo, de dónde viene esto y por qué lo habías vivido como doloroso, y poder abrazar a la situación completa, a los personajes de esta situación completa y decir, claro que sí, está bien. Y poder decirle a tus hijos, vos podés hacer lo que quieras, Mm. ¿sí? Vos podés, ¿no? Perfeccionarte en lo que desees. Tenés que ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que estás haciendo para que te quieran, qué es lo que no, Mm. ¿sí? ¿A quién, no? ¿Qué estás buscando en este entorno? Yo entiendo, están en una edad, por lo menos en una edad de la manada, ¿no? De muy de manada. Entonces, esto de ver qué es lo que dicen mis amigos, qué es lo que yo quiero, ¿sí? Eh,
el aprendizaje que yo estoy teniendo sobre no dejar manejarme por la manada, ¿me entendés? De testearme, che, esto está bueno, es biológico, sí, eh, me gusta, lo podemos hacer, me resulta incómodo, ok, vamos, lo hacemos si va en una dirección coherente con lo que hago, coherente con, y si no, no hacerlo y soltar esas manadas y puedo hacerlo, entonces mis hijos también pueden hacerlo de repente, ¿no? Ellos, porque yo estoy sanando. Entonces estos hijos que estamos creando, los creamos desde nuestra propia evolución. A mí me sorprende hoy, ¿sí? Con esta sorpresa del amor eterno, los hijos que tengo. Pero me sorprende porque yo sané tanto que creo ahora hijos diferentes a los que creaba antes. ¿No? Hijos desde este lugar con una cabeza normal, ¿no? Con una cabeza, ¿no? Aquel niño que estaba con la cabeza sellada, hoy está con la cabeza normal. Y, y mis hijos que antes tenían otros síntomas, hoy no los tienen, porque yo sané. Sí. Tal cual así, tal cual así. Qué maravilla, ya 2 horitas Ay, pasaron. sí, amigos, ya estás. Ujú, ya 2 horitas pasaron. Y en este momento acá en Buenos Es un... Aires, amigos están ahí compartiendo un encuentro. Ay, Sí, sí, ay, qué lindo, Maru viaja vuelve qué para España, lindo. pero se juntaron para hacer una mini Para despedida. despedir. Ujú. Más allá de no estar ahí, Mira, estamos con ellos disfrutando. claro, besitos a todos, que estén Ah, re lindos, sí, van disfrutando. sí. Y bueno, hemos llegado a las 5 de la tarde. Sí, hemos llegado a las 5, hemos profundizado un montón en estas relaciones de padre e hijos, sí, esta relación de padres, que es uno de los códigos que venimos a expresar en esta biología, sí, por lo tanto nuestros afectos eh, nos van a sonar más fuerte en los volúmenes del síntoma. Eh, y fue maravilloso este día de conciencia, de plenitud, de evolución consciente. Tal cual, sí, sí, y poder compartir que se puede Claro que sí. amar el universo, ¿no? Propio, que Ujú. ya está, que no es necesario hacer nada raro, ni obligar al otro que sea de una manera distinta, sino que la propuesta es conectar con ese trabajo profundo, ¿no? Y con el ser que soy y con los dolores que atravieso. Básicamente, nada Es más. el único ser que Exacto. existe, ¿sí? Que es el único ser. El ser que soy es el único que existe, por lo tanto, trabajando en el único ser que existe, toda la realidad va a cambiar. Y sí, se puede. ¿Cuánto? Hasta la materia cambia, ¿sí? Así que los invito a que sienten el pulso de cambiar su vida, soliciten turnos, ¿sí? Para un ciclo de consultas, para la bioexistencia consciente, para sanar su vida entera. Cambia tu vida entera. ¿Sí? Les mando un beso inmenso, inmenso. Gracias por haber estado presente. Gracias a Gracias. todos los que nos van a ver en diferido. Gracias, amigo. Un beso inmenso, inmenso.